abordaje de masas anexiales en el primer nivel de atención. Bueno, somos de la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria. Estoy con mi compañera, la doctora Agostina Romero, quien les habla, Chauque Cintia. Y como invitados tenemos médicos del Servicio de Oncología Ginecológica del Hospital San Bernardo, la doctora Daniela Am y el doctor Daniel Chávez. Dentro de la bibliografía utilizada, utilizamos el Consenso de Ginecología del SOGIA 2021, manejo de masa anexial, diagnóstico y manejo de masas anexiales de la Universidad de Kansas del 2016, aplicación de un protocolo de manejo de masas anexiales del 2021, y el enfoque del paciente con masa anexial del Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia del año 2019. Como objetivos nos propusimos conocer herramientas para el abordaje diagnóstico ante una masa anexial, identificar características de riesgo de malignidad de una masa anexial, identificar a pacientes que requieran la derivación a un ginecólogo-oncólogo de forma oportuna y conocer sistemas de articulación y derivación a nivel provincial. Bueno, para empezar vamos a hacer un caso clínico. ¿Sí? Nuestra paciente Ana, de 35 años, quien nos consulta en el Centro de Salud de San Remo para control de un DIU. Aprovechando la consulta, Ana nos comenta que presenta un dolor abdominal de manera intermitente hace 5 meses y que este coincide con los días de menstruación. Algunas veces está acompañado de cefalea, náuseas y distensión abdominal. Dicho dolor calma con el uso de Agnes. También en los últimos 2 meses, Ana notó sangrado vaginal espontáneo de manera episódica y en escasa cantidad varias veces al mes y un dolor mientras mantiene relaciones sexuales. Como antecedentes patológicos personales, heredos familiares y quirúrgicos, no presenta. Hábitos tóxicos, Ana niega. Como antecedentes gineco-obstétricos, tenemos una menarca a los 13 años, inicio de relaciones sexuales a los 17, fecha de última menstruación el 10 de junio, 2 gestas, 2 paras, AVO 0, como método anticonceptivo el DIU hace 3 años, con un último control ecográfico hace 1 año y uso de preservativo ocasional. Está en pareja con el padre de sus hijos hace 18 años, actualmente mantiene relaciones sexuales, niega antecedentes de infecciones de transmisión sexual y el COTES hace 4 años con resultado negativo. En cuanto a alimentación y actividad física, tiene una alimentación variada y realiza zumba 3 veces por semana con su grupo de amigas del barrio. Como antecedentes socioeconómicos, Ana convive con sus 2 hijos, Pedro de 15 y Fernanda de 17, y su esposo Juan, quien hace 7 meses está trabajando en Chile. Requiere tener buena relación tanto con sus hijos como con su esposo, solo que la situación económica del país les obliga a separarse. Su marido viaja desde Chile cada 2 meses, Ana es ama de casa, y también realiza venta de cosmética a sus amigas y vecinas del barrio. Al examen físico presenta una tensión arterial de 110/80, una frecuencia cardíaca de 73, respiratoria de 18, una temperatura de 36,6, saturación 97%. Una paciente hemodinámicamente estable, orientada en tiempo, espacio y persona. El aparato cardiovascular, R1 y R2 normofonéticos con silencios libres. Pulsos periféricos positivos, regulares. Aparato respiratorio, tiene buena entrada de aire bilateral, murmullos vesiculares positivos sin fluidos agregados. Abdomen blando, depresible, con mínima distensión y un leve dolor a la palpación en fosa ilíaca izquierda. Como examen ginecológico, vulva y perineo sin alteraciones. En especuloscopía, vagina rosada, no edematizada, con flujo homogéneo en cantidad moderada, o sin lesiones aparentes. Se indica medicación sintomática, se solicita un pedido de ecografía ginecológica para controlar su DIU y se realiza un pedido de laboratorio. Citamos a Ana nuevamente a la consulta cuando obtenga los resultados de sus estudios. En la semana siguiente, Ana vuelve a la consulta con gran angustia y trae con ella el informe ecográfico, el cual revela un DIU in situ. Además, presenta una masa en la región anexial izquierda, unilocular, sólida, de 5 centímetros, el resto sin particularidades. En cuanto al laboratorio, una subunidad beta negativa, glóbulos blancos 4000, una hemoglobina de 12,5, glucemia de 89, colesterol total de 150, triglicéridos de 100, HDL de 45, LDL de 98 y una creatinina de 0,7. Serologías tanto para HIV, hepatitis B y BDRL negativas. Y ella nos comenta
durante esta consulta que su angustia es porque su prima le contó que a una conocida de ella le hicieron un hallazgo similar y que obtuvo un diagnóstico de cáncer de ovario, y que al poco tiempo falleció con este diagnóstico sin haber podido realizar ningún tratamiento. Bueno, la idea con presentar este caso clínico es que ustedes a través de una encuesta, nos comenten qué conducta tomarían. Las masas anexiales son un diagnóstico frecuente en la consulta ginecológica, ya sea de manera incidental o porque la paciente no presenta síntomas asociados. Se refiere con masa anexial a toda estructura aumentada de tamaño que compromete las trompas de falopio y o los ovarios de manera uni o bilateral. Esto se puede deber a una patología ginecológica como no ginecológica, y dentro de lo que es el origen ovárico pueden ir desde situaciones de estado fisiológico, como lo que es el ciclo menstrual, como en el caso de un quiste lúteo, hasta una patología benigna o una maligna como el cáncer de ovario. Dentro de lo que es epidemiología, el cáncer de ovario es el 7º cáncer más común y la 5ª causa de fallecimiento en mujeres. Según la Coalición Mundial contra el Cáncer de Ovario, en todo el mundo se calcula que unas 313.959 personas se le diagnosticó cáncer de ovario en el 2020 y es el responsable de más fallecimientos que cualquier otro cáncer en el sistema reproductor femenino. En Argentina, en el 2018, se registraron más de 125.000 casos nuevos de cáncer en ambos sexos, de los cuales 2.330 casos se trataron de cáncer de ovario. De estos, cercanos al 80% morirá dentro de los primeros 2 años. También les proponemos diagnósticos diferenciales ante el diagnóstico de una masa anexial o sensibilidad ante una masa anexial, como por ejemplo embarazos ectópicos, endometrioma, quistes ováricos funcionales, leomioma, cáncer de ovario, torsión ovárica, enfermedad pélvica inflamatoria o un absceso tubo-ovárico, síndrome de ovario poliquístico, donde cada una de estas condiciones va a tener síntomas sugerentes y hallazgos en el examen físico. En cuanto al abordaje, se debe realizar una historia clínica detallada del paciente, además se nos presenta sintomatología, la evolución de esta sintomatología y características de cada uno, y un examen físico completo. De acuerdo a esto, se van a solicitar estudios complementarios dependiendo cada paciente. Bueno, en cuanto al enfoque en un paciente con una masa anexial, tenemos que tener en cuenta las características individuales, la edad, la historia familiar, los hallazgos del examen físico, como decía mi compañera, en el caso de hacer necesarios los resultados de las imágenes, los niveles de los marcadores séricos y los modelos de predicción que vamos a presentar más adelante. Todas estas herramientas nos van a ayudar a clasificar las masas en probablemente benignas, inciertas o probablemente malignas para definir mejor nuestro manejo terapéutico. En cuanto a la historia clínica, tenemos que consultar sobre los antecedentes médicos personales de nuestra paciente, la medicación habitual que usa, alergia y estado inmunitario, los antecedentes heredados familiares, de gran importancia los antecedentes oncológicos personales y familiares, como cáncer de mama, de ovario, colon rectal o endometrio, síndromes de susceptibilidad al cáncer, como por ejemplo la presencia de síndrome de Lynch o mutaciones de gen BRCA. En cuanto a los antecedentes gineco-obstétricos, la cantidad de gestas, de paridad y métodos anticonceptivos, antecedentes que presenten de infertilidad o de endometriosis, que estos pueden estar relacionados con neoplasia epitelial de ovario, y antecedentes quirúrgicos, lo de mayor importancia para estos casos son cirugías abdominopelvianas previas que tengan. En cuanto a los signos y síntomas, las masas anexiales van a cursar con síntomas diversos e inespecíficos, como por ejemplo sangrado vaginal irregular, distensión abdominal con un aumento del perímetro, dispareunia, síntomas urinarios por compresión, como tenesmo o urgencia miccional, dolor de la movilización anexial y o uterina, dolor pélvico y abdominal. En cuanto al cáncer de ovario, sumado a la clínica anterior, también tenemos síntomas generalizados de dolor, fatiga, pérdida de apetito, distensión abdominal o una sensación de saciedad precoz, dolor abdominal o pélvico y cambios en lo que es el funcionamiento intestinal. Según el consenso de SOGIVA del año 2021, la recomendación es que en mujeres que informan estos síntomas por más de 12 veces al mes durante los últimos 12 meses tienen que ser evaluadas para la detección de cáncer de ovario.
En cuanto al examen físico, inspección visual de vulva, de cuello uterino y de la vagina. También realizar la inspección bimanual y rectovaginal para evaluar tanto el tamaño de la masa como su contorno y movilidad, los parametrios, la vejiga y anomalías rectales. Hay que examinar ganglios linfáticos, tanto supraclaviculares como inguinales, examen mamario y axilar, examen respiratorio, prestando especial atención en lo que es derrame pleural y consolidación, examen abdominal también para evaluación de ascitis y un control ginecológico de acuerdo a la edad que presenta nuestro paciente, como citología cervical o mamografías. Bien, dentro de los estudios complementarios, estos tienen como objetivo determinar si es de necesidad quirúrgica y establecer el grado de sospecha oncológica para su correcta y oportuna derivación. El estudio por imagen de primera elección es la ecografía transvaginal, si tenemos disponibilidad también con un estudio Doppler, que tiene una sensibilidad del 93.5% y una especificidad del 91,5%. Dentro de estas imágenes que se diagnostican mediante una ecografía, un 20 o 25% quedan como imágenes indeterminadas. De estas imágenes indeterminadas se puede solicitar una resonancia magnética que mejora la visualización de características malignas en imágenes en ovario, llevando a una reducción de estas imágenes indeterminadas a un 5%. Y en caso de que sospechemos enfermedad fuera del ovario, solicitar una tomografía. Dentro de lo que es el laboratorio general, siempre en toda mujer en edad fértil, primero se debe descartar un embarazo, y también podemos ayudarnos con pruebas cuantitativas seriadas de gonadotropina coriónica humana en caso de una sospecha de embarazo ectópico. Y lo que es un hemograma completo, el recuento elevado de glóbulos blancos, nos pueden hacer pensar en una enfermedad pélvica inflamatoria, un absceso tubovárico o un absceso pélvico de origen colónico o apendicular. Hablando de marcadores tumorales, estos se pueden solicitar, como dijimos siempre, teniendo en cuenta las características de sospecha de la masa anexial y la edad del paciente. El más utilizado y disponible es el CA125, aumenta en cáncer epitelial de ovario en el 80% de los casos, en trompas de falopio o neoplasias peritoneales, y se eleva en el 90% de los estadios avanzados de cáncer de ovario, pero se incrementa solamente en el 50% de los pacientes con cáncer de ovario en estadio 1. No es específico, puede elevarse en otras situaciones como condiciones benignas o malignas, de causas ginecológicas o no ginecológicas, y en mujeres premenopáusicas puede elevarse también en situaciones fisiológicas como embarazo o menstruación. Por lo tanto, no se recomienda que el dosaje de CA125 se realice de forma aislada en mujeres asintomáticas. Sí, nos ayuda a distinguir entre una masa benigna y maligna, tiene una sensibilidad del 73 al 79%, con una especificidad del 82 al 86%, cuando se usa este valor con un corte superior a 35 unidades por mililitro. Otro marcador tumoral es la proteína 4 del epidimo humano, que esta sí presenta mayor sensibilidad del CA125 en estadios iniciales y es más específico porque este no aumenta en condiciones fisiológicas benignas ni infecciosas. Y se utilizan algunos algoritmos de estratificación de riesgo, por ejemplo, ROMA, que después vamos a hablar más adelante. Otros marcadores tumorales, en caso de sospecha, también nos pueden ayudar, es la gonadotropina coriónica humana, lactato deshidrogenasa y la alfa-fetoproteína, que estos aumentan en situaciones de tumor de células germinales de ovario y neoplasias epiteliales de ovario, principalmente en diagnóstico diferencial en mujeres menores de 40 años. Y también tenemos el CA199 y el antígeno carcino embrionario, los cuales están aumentados en adenocarcinomas gastrointestinales, pancreáticos y de mama. Específicamente el CA199 aumenta en carcinomas mucosos y también pueden dar un falso positivo en situaciones como hepatitis crónica, endometriosis y miomatosis, donde aumenta un 50% su valor. Y el antígeno carcino embrionario aumenta importantemente en el cáncer de colon. Estos lo vamos a solicitar de manera adicional en caso de sospecha de que sea una metástasis a nivel ovárica, donde una de las principales características dentro de lo que es la ecografía es la afección bilateral. Entonces sospechamos de secundarismo.
Otro dosaje adicional es la relación CA-125-19-9, donde si esta relación es mayor a 25, nos habla de un tumor primario a nivel de ovario, y si es menor, un tumor secundario metastásico. Bueno, en cuanto a la estratificación de riesgo, vamos a usar scores diseñados para lo que con el objetivo de lograr diferenciar entre lo que es una patología maligna y una benigna en forma segura y reproducible. Bueno, tenemos el RMI, que analiza el estatus de menopausia, que es un score que utiliza las ecografías transvaginales y los marcadores CA-125. Tenemos el de Roma, que se basa en el análisis del CA-125 y el HD4. El IOTA, que es una escala internacional de lo que son los análisis de tumores ováricos, también por ecografía, que es el que más se usa actualmente en el servicio de ginecología oncológica en el San Bernardo. Y el ORAD, que es del Colegio Americano de Radiología, que es un estudio, un estudio retrospectivo publicado recientemente, demostró que el ORAD tiene una mejor sensibilidad que el GIRAD y que el IOTA, sin llegar a perder especificidad. En cuanto a IOTA, es una escala, como decíamos, internacional de análisis de tumores ováricos a través de ecografía. Esto nos va a clasificar en benignas y malignas. En cuanto a lesiones benignas, van a tener características específicas, como ser un tumor inocular de cualquier tamaño, o que sea un componente sólido, pero que tenga menos de 7 milímetros, sombra acústica, que sea un quiste liso, multiocular, de hasta 10 centímetros, y que no haya presencia de flujo vascular interno cuando hacemos una ecografía Doppler. En cuanto a los criterios de malignidad que tenemos, es la presencia de un tumor sólido de bordes irregulares, la presencia de ascitis, que haya al menos 4 proyecciones papilares intralesionales, que sea un tumor multiocular irregular que mida más de 10 centímetros y que haya flujo vascular intramural en el ecodoppler. Este score de riesgo es el que actualmente utilizan dentro del protocolo del Servicio de Oncología Ginecológica en el Hospital San Bernardo. Entonces, ante la presencia de una masa anexial, realizamos la solicitud de una ecografía, si es posible una ecografía Doppler, donde si encontramos imágenes con características benignas, como una morfología unilocular o septada, una paciente de bajo riesgo y que está asintomática, lo que se recomienda es repetir la ecografía en 3 meses. Y si esta se mantiene estable y no adiciona síntomas, está asintomática, la vigilancia se recomienda una vez al año por 5 años. En caso de que presente una imagen de alto riesgo, como morfología sólida o compleja, se solicita directamente la derivación al servicio de oncoginecología y se puede solicitar también, en caso de sospecha de secundarismos, la tomografía y marcadores tumorales, que dentro de lo que es el Hospital San Bernardo se pueden solicitar de manera ambulatoria. Más adelante vamos a presentar cuáles son los marcadores tumorales que tienen disponibles en cada hospital. La diferencia con el materno-infantil es que en este hospital hay que realizar una derivación al consultorio primero de ginecología. Bueno, en cuanto a las recomendaciones, bueno, esto es unas recomendaciones clínicas sacadas de lo que es la guía de la Universidad de Kansas del año 2016. Tenemos recomendación en mujeres que informan dolor abdominal o pélvico con un aumento de tamaño o distensión abdominal, que tengan dificultad para comer o sentirse satisfechas rápidamente, más de 2 veces al mes durante al menos 12 meses, deben ser evaluadas para detectar un cáncer de ovario. Tiene una calificación de evidencia, el grado C, igual que lo decíamos con SOGIVA también anteriormente. También el grupo de trabajo de servicios preventivos recomienda no utilizar pruebas de detección de rutina para el cáncer de ovario, incluidos el uso de ecografía transvaginal, el antígeno 125 y exámenes pélvicos de la detección. Bueno, esto tiene una evidencia de grado A.
A una masa anexial que se produce durante el embarazo se puede tratar de forma expectante porque el riesgo de malignidad es bajo, tiene una evidencia grado C. La ecografía transvaginal debe ser la primera prueba de imagen utilizada para identificar y caracterizar una masa anexial, también con un grado de evidencia C. Y la prueba de antígenos 125, por sí sola no se debe usar para diferenciar entre lo que es una masa benigna y maligna. Bueno, vamos a hacer acá lo que es la resolución de nuestro caso clínico. Nuestra paciente tenía un nódulo sólido, un globular de 4 centímetros. Teniendo en cuenta el algoritmo y las recomendaciones, es un nódulo con características benignas. Y entonces, en esta paciente, lo que proponíamos hacer era explicar a la paciente sobre las características benignas de esta lesión actual, de acuerdo a sus características ecográficas y las manifestaciones clínicas que presenta, que posiblemente el diagnóstico presuntivo podría ser un quiste funcional, resaltar la importancia de los controles y seguimientos posteriores, darle turnos protegidos y controles periódicos. También, ante esta angustia que nos refería Ana, informar sobre el diagnóstico y el pronóstico de CA de ovario, el reaseguro de la paciente, informando, como había dicho, las características benignas de su situación actual, dándole pautas de alarma y un seguimiento, y se solicita nuevamente una ecografía a los 3. Bueno, entonces, ¿qué podemos, según lo que dijo mi compañera, qué podemos hacer desde el primer nivel de atención? Bueno, tener en cuenta siempre las masas anexiales y sus diagnósticos diferenciales, realizar un diagnóstico ecográfico como primera medida y aplicar los scores pertinentes. En cuanto haya sospecha de malignidad, tenemos que evaluar la clínica de nuestra paciente, las características ecográficas, realizar el pedido de marcadores tumorales, en el caso de ser necesario, una tomografía de abdomen y pelvis, indagar la presencia de las redes en nuestra paciente, bueno, coordinar con el Hospital San Bernardo para su correcta derivación y brindarle un espacio protegido, tanto de contención y seguimiento para su paciente y su entorno, desde el centro de salud para acompañarlo durante el proceso. En cuanto a los marcadores tumorales, ¿dónde los podemos solicitar acá en la provincia de Salta? Tenemos el Hospital San Bernardo y el Hospital Público Materno Infantil. En ambos se puede solicitar tanto el CA125, el CA199, el CEA, el antígeno carcinoma embrionario, el LDH, alfa-fetoproteína y la subunidad beta también. Bien, teniendo en cuenta que la tasa de supervivencia media a 5 años no llega al 50%, la tasa varía ampliamente según también el estadio de la detección del cáncer de ovario. Si el cáncer se diagnostica y se trata cuando está localizado únicamente en los ovarios, la tasa de supervivencia a 5 años es aproximadamente un 90%. Sin embargo, solo el 25% de las mujeres se le diagnostica en esta etapa inicial. Y si ya se ha diseminado órganos o tejidos circundantes, la tasa de supervivencia a 5 años es del 75%. Y si se ha diseminado dentro de la cavidad peritoneal o afecta a otros órganos como el hígado o el pulmón, la tasa de supervivencia a 5 años es del 30%. Con este pronóstico, por eso hacíamos hincapié en conocer redes del paciente en caso de la detección de una masa anexial con características de malignidad. Es importante conocer el apoyo social, qué redes tiene la paciente para realizar un seguimiento también desde el primer nivel de atención con la derivación oportuna al servicio de oncoginecología. Entonces, considerar siempre la posibilidad de un cáncer de ovario en pacientes de cualquier grupo etario que presenten una masa anexial, ya que hay una fuerte evidencia de que su abordaje primario por un equipo de ginecólogos oncólogos mejore significativamente la evolución y el pronóstico de estas mujeres con su correcta estadificación quirúrgica y posibilidad de citorreducción óptima. Es fundamental considerar apropiadamente los criterios de sospecha para enfermedad maligna para su oportuna derivación. Este es el contacto del servicio de oncología ginecológica, donde se puede realizar la coordinación para derivación por vía telefónica de lunes a viernes de 8 a 11 horas del Hospital San Bernardo. Bueno, muchas gracias. Queremos volver un ratito el teléfono. Ahí está. Bien. Y las consultas. Sí, queremos saber si tienen alguna duda sobre el tema, alguna pregunta.
Yo les quería preguntar, por ejemplo, sobre todo la gente que está en el interior, que por ahí a lo que pueden llegar a tener acceso es a una ecografía, y ya ahí empezar como a ver el riesgo según los scores que ustedes presentaron. Si con el simple pedido de los marcadores en el San Bernardo entiendo que sí se lo harían al laboratorio. Sí. En el hospital materno-infantil hay que derivar primero el servicio de ginecología para que recién se soliciten los marcadores. Así es. Sí. Bien. Y desde un primer nivel lo mismo. Sí, Primero al San Bernardo podemos solicitar y en el materno-infantil tenemos que hacer la derivación. Sí. A mí me gustaría que repitan los criterios de alta sospecha en cuanto a los signos y síntomas que se dan en el año, para poder tener en cuenta para hacer los pedidos, ¿sí? Acá estamos, ¿sí? Bueno, la recomendación que se hace tanto desde el consenso de SOGIVA es que todo paciente que presente más de 12 veces al mes, Al año. no, 12 al mes durante 2 meses, o durante un año, síntomas como sangrado vaginal irregular, distensión abdominal con aumento del perímetro abdominal, dispareunia, dolores urinarios por compresión, como tenemos urgencia miccional, dolor a la movilización anexial y o uterina, dolor pélvico o dolor abdominal, hay que evaluarlas para la detección de cáncer de ovario. Entonces hay que tener en cuenta a estas pacientes, realizar la ecografía y en el caso de sospecha también realizar el pedido de marcadores. Es interesante tener en cuenta esto porque fíjate que son síntomas bastante frecuentes, ¿no? Sí. Son síntomas bastante frecuentes en la consulta de la práctica ambulatoria y, a ver, son fácilmente confundibles con otras patologías digestivas, urinarias, ¿sí? Entonces, me quedé con esto de SOGIVA, de decir 12 veces al mes, o sea, casi la mitad del mes teniendo síntomas, ¿no? O sea, como que persistiendo en alguno de esos síntomas. Claro, perdón, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta el tema de tener una historia clínica un poquito más globalizada, porque capaz que consulta en el centro de salud, pero también consulta en la guardia de algún hospital. Claro. Y uno como médico de continuidad de control. Claro, médico de primer nivel o de la guardia, tiene sus consultas aisladas y capaz que cumple los criterios de las 12 consultas en un mes y pasa desapercibido. Claro, o también la automedicación, porque fíjate que la mayoría de los síntomas los podés, qué sé yo, un Sertalfen, un ibuprofeno FEM, o sea, como que son en las mujeres en edad fértil, como que pueden pasar como síntomas asociados a los ciclos menstruales, la distensión abdominal, el dolor, la pesadez, la dismenorrea, o sea, son síntomas por ahí muy frecuentes, entonces por ahí se automedica, entonces por ahí preguntar, fijarse lo que vos decís en las historias clínicas, si está registrada las consultas, si es que tuviéramos una historia clínica más conectada, digamos, estaría bueno, y si no, simplemente también preguntarle a la mujer durante el mes cuántas veces persisten estos síntomas, presentó estos síntomas, y obviamente en el último año, ¿no? Me parece que es bien importante lo que dijeron, que es como el enemigo silencioso, uno de los grandes enemigos silenciosos y simuladores dentro de la patología oncológica de la mujer, ¿no? Y de los que lamentablemente cuando los descubrimos es cuando ya están en estadios avanzados, cuando ya se descubren, ¿no? Y no tenemos lamentablemente ningún screening, ninguna, es como ustedes dijeron, no está indicado el rastreo con ningún método, porque no son ni sensibles ni específicos a la hora de buscarlo, de rastrearlo. Entonces, me parece importante ver esto como para tener en cuenta, y obviamente los antecedentes, ¿no? Los antecedentes de la mujer. Yo creo que en este tema
nuestro rol como médicos de familia, que nosotros tenemos acceso a acompañar todos los procesos de salud de la mujer desde niña, ¿sí? Porque muchas veces podemos llegar a tener el seguimiento desde niña. Ahí está la importancia en la educación en el ciclo menstrual, con todos los síntomas y signos acompañantes a un ciclo menstrual normal, y hacer la educación desde la primera menstruación sobre lo que se espera de ese ciclo menstrual y hacer consciente a la niña, a la adolescente y a la mujer sobre su ciclo y que tengan conocimiento sobre su ciclo, ¿sí? Si nosotros educamos en que un ciclo menstrual tiene que producirse cada tantos días, que tiene que tener una duración de tantos días, una cantidad aproximada de tanto sangrado, ¿sí? Entonces a la mujer todos estos síntomas acompañantes le tiene que llamar la atención y tiene que consultar. Y lo que siempre voy a repetir, dejar de subestimar los sangrados intermenstruales, no subestimar el dolor durante la menstruación, ¿sí? O todos los síntomas que se puedan acompañar a una menstruación. Si bien están descritos un montón de síntomas que pueden llegar a ser normales, pero al interrogar a esa adolescente o a esa mujer si estos síntomas están afectando calidad de vida, están impidiendo que la paciente vaya al trabajo, eso ocasiona que no pueda desempeñarse en su vida normal, a nosotros nos tiene que llamar la atención, ¿sí? Como dice la doc, no es de rastreo, pero sí cualquier alteración en el ciclo, ya sea en cantidad de días, en cantidad de sangrado o con síntomas acompañantes que nos llamen la atención, nosotros tenemos que empezar a sospechar, no les digo cáncer, pero sospechar de que ese ciclo hay algo que no le está dando la regularidad y la normalidad, ¿sí? Pero creo que esa es la oportunidad de nosotros, de también educar en el ciclo, ¿sí? No solo hacemos educación en anticoncepción, no solo en prevención de embarazo, sino también en conocer los ciclos normales, el ciclo natural de las pacientes que tienen útero, ¿sí? Bien. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No, me gustaría que vuelvan a poner la diapo de la sobrevida, porque un poco respondiendo a la pregunta que había hecho la paciente, de una amiga, no sé cómo ha sido el contexto, poder ensayar un poco cuál sería nuestra respuesta con lo que ella nos trae a la consulta, así como para hacer un resumen también. Bien. Bueno, tener en cuenta, digamos, que como decíamos, no hay un método de rastreo lamentablemente de un cáncer de ovario, y que cuando produce síntomas, generalmente ya está en un estadio avanzado, donde no hay muchas posibilidades de terapia curativa, digamos, sí, quizás una terapia paliativa. Entonces, quizás hacer énfasis en qué síntomas nos refiere ella, explicarle que ahora su diagnóstico tiene características benignas, su hallazgo en la ecografía tiene características benignas, pero sí es importante que las sigamos, que es importante que ella venga a controles periódicos y que vayamos también revisando qué síntomas nuevos puede presentar, si esta masa anexial se mantiene estable, si cambia de tamaño, y en caso de ser necesario, una derivación al servicio. Eso sobre todo, la importancia de acompañar en cualquier tipo de proceso, ¿sí? Y en caso de que no haya sido el diagnóstico, también estar preparados para acompañar a esa mala noticia o a ese padecimiento que va a llevar un tiempo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, damos por finalizado así nuestro Ateneo, dejamos acá nuestras redes de la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria de Salta Capital. Cualquier consulta nos pueden escribir por esos medios también. Muchas gracias.